Vamos ahora a entrar a la palabra. Amén. Quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo número 1. Amén. Estamos en esta serie de 3 predicaciones acerca de los 3 pilares. Amén. De tu fe. Obviamente la roca y el cimiento principal es Cristo. Amén. Recordemos eso siempre. La piedra angular de todo y sobre todo es Cristo. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, en la congregación, en cualquier ministerio que se levante acá en la iglesia, los de alabanza, los de niños, y después las hermanas de las mujeres, los varones, la roca siempre es Cristo. Amén. Cristo es la piedra angular y queremos transmitir a ustedes como discípulos de Cristo estos 3 pilares para sus vidas y para que se desarrolle un ministerio, una vida en la fe en Jesucristo de acuerdo a estos 3 pilares. El primer pilar es Cristo. La palabra que se comparte tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que entender verdaderamente la obra de Cristo en nosotros y en la humanidad. Amén. Tenemos que entender lo que Cristo hizo, lo que Cristo vino a hacer, la restauración como humanidad que tenemos o que alcanzamos una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Tenemos que entender el significado de aceptar a Cristo. No apenas es una oración que queda ahí para ser anotada nada más en la eternidad. Es una oración que tenemos que vivirla día a día, reconociendo que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Cristo es uno de los pilares de nuestra fe, aunque también es la roca, la piedra angular. Amén. Pero todo gira en torno al mensaje de Cristo. Amén. El segundo pilar de nuestra fe, que estuvimos hablando la semana pasada, es el reino de Dios. Amén. Predicamos a Cristo, entendemos lo que Cristo vino a hacer a la tierra, entendemos la cruz de Cristo, entendemos el significado de aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para extender ahora el reino de Dios. Amén. No el reino del pastor, no el reino personal, no el reino de la denominación, no el reino que yo quiero hacer, sino el reino de Dios. Amén. Y haciendo lo que Dios quiere que Él hagamos. No lo que a mí me parezca bien, sino lo que Él nos ponga para hacer. Eso es lo que hicieron los primeros discípulos ahí en la iglesia primitiva. Extender el reino de Dios. Por eso es que dice la Escritura que todo lo tenían en común, que vendían las propiedades y traían el dinero y se les repartía a todos y a los necesitados, y predicaban y extendieron el reino de Dios. No el reino de Pablo, no el reino de Pedro, no el reino de Felipe, de Esteban, no, el reino de Dios. Fue extendido, fue predicado, fue anunciado. Amén. Y entendimos la semana pasada que vivir y experimentar el reino de Dios es experimentar el gobierno de Dios en nosotros. El gobierno del Señor en nuestra vida. Eso es experimentar el reino de Dios. Cuando usted está sujeto a una autoridad en la tierra, representas ese reino. Acá en México tenemos una autoridad suprema, y el que pone las leyes, y nosotros obedecemos y nos sujetamos a esas leyes y nos conducimos de acuerdo a lo correcto, a lo que ellos llaman que tenemos que hacer de lo correcto. Nos sujetamos a nuestras autoridades porque reconocemos un gobierno terrenal. Amén. Pero cuando nos sujetamos al gobierno de Dios, entonces vivimos en la dependencia de Dios, en lo sobrenatural de Dios, de nuestro Dios, del Dios de Israel. Amén. En ver, en mirar, en sentir el respaldo de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entregarle a Él la autoridad. Tú estás al mando de mi vida. Eso es el reino. Amén. No solamente ser nosotros los señores. Amén.
No solamente ser yo el Señor de mi vida, yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, yo soy el que guío. No. Experimentar el reino de Dios es experimentar el gobierno de Dios. Es Él el que nos guía, es Él el que manda. Amén. Es Él el que está en el control de todo. El gobierno divino en los corazones y vidas y situaciones de los humanos. Eso es el reino de Dios. Amén. El gobierno de Dios en tu corazón, en tu vida y en cualquier situación que usted y yo estemos atravesando. Amén. No se le debe olvidar vivir en el reino de Dios. Amén. El pastor debe vivir en el reino de ¿quién? De Dios. Amén. El siervo, el obrero, el diácono, el hermano, el líder tiene que vivir en el reino de Dios. Lo que nosotros hagamos, experimentemos, anunciemos, tiene que ser direccionado a extender el reino de Dios. Amén. Todo lo que nosotros hagamos con Cristo, predicando a Cristo para extender el reino de Dios. Amén. Las ovejas no son del pastor, son del pastor de pastores. Amén. Aleluya. Y el tercer punto, entonces, en estos tres pilares, Cristo, el reino de Dios, y el tercer pilar que sostiene ahí todo en este tiempo de la gracia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Amén. El mismo Señor Jesús les dijo a los 12, a los 11, porque ya no estaba ahí, pero después eligieron a Matías, ¿te acuerdas? Y a los 12, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder, el revestimiento. Amén. Vamos entonces a leer el capítulo 1 de los Hechos. Ahora sí vamos a leerlo completo, del 1 hasta el 8. Amén. Nos hemos basado en pues ya casi este mes de la predicación, en el Hechos 1.1, Hechos 1.3 y Hechos 1.8. Amén. Y dice aquí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. 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 Gloria al Señor. Y recibiréis poder. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón. Prepara ahora nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, para escuchar tu palabra, tu dulce voz hablando a nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, sea guardada, sea plasmada en nuestros corazones, para poderla llevar a práctica, llevar a cabo, Señor. Usa nuestras vidas, usa mi vida, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, Padre, para extender tu reino, para escuchar y atender, grabar esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Guíanos en este tiempo, Espíritu Santo, respáldanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya. Recibiremos el poder del Espíritu Santo. Este es el tercer pilar que va a sostener nuestro ministerio. Amén, amén. Si no hay Espíritu Santo, No hay ministerio. no hay ministerio. Habrá palabra de Cristo. Trataremos de extender el reino, pero no tendremos el poder para hacerlo. No depende de nosotros. Nosotros podríamos hablar muy bonito y poder ser muy elocuentes predicando de Cristo, pero si no experimentamos el poder que viene de Dios para respaldar este trabajo, se quedará en lo bonito, pero no experimentaremos el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos extender el reino y trabajar mucho predicando, anunciando, haciendo, repartiendo, dando. Pero si no experimentamos el poder del Espíritu Santo, queda limitado nuestro trabajo a un trabajo carnal, a un trabajo humano. Quizá excelente, quizá de buenas obras, porque una fe sin obras es muerta, dice la palabra. Pero necesitamos experimentar el fuego que vivifica. El Espíritu Santo da vida a nuestro trabajo. Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos, leímos un versículo en la semana pasada que quiero volverlo a leer. Es 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Antes de entrar en los versículos que vamos a leer hoy, capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque, ¿ya lo tienes? Amén. 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 Gloria al Señor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras fuertes, sino en poder. Amén, amén. 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 El reino de Dios no consiste solamente en las palabras humanas, sino en experimentar el poder de Dios. No de nosotros, de Dios por medio de nosotros. Amén. Por eso es que el Señor Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén, porque la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Aquella del revestimiento del poder de Dios, para entonces iniciar el trabajo de la evangelización, de la extensión, del anuncio de la palabra. Amén. De la extensión del reino de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. Tenemos que entender que tenemos la palabra ya de Cristo en nuestros corazones. Tenemos ya el gran mandamiento de extender el reino de Dios en todas las naciones, en todas las lenguas, a todas las criaturas. Pero necesitamos entender este tercer pilar fundamental, que es el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, de nuestras familias. Amén. El Espíritu Santo, esta es una frase de un libro muy famoso, o creo que es el título. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es una persona de la deidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Tenemos entonces que entender este punto de experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas, ser guiados por el Espíritu. Amén. Desde ahora, ¿cómo puedo empezar, pastor? Desde ahora, ¿cómo vamos a empezar? No fue fácil llegar hasta hoy, hasta este día. Y juntos, como remanente, como pueblo de Dios, como remanente escogido por gracia, todo lo que hemos vivido, cada uno en sus corazones, para llegar acá, no fue fácil. Pero tampoco fue de nosotros. No fue de nosotros, fue de Dios. Amén. Amén. Porque empezó este sentir en uno, en otro, y entonces empezamos a orar, mi esposa y yo: no permitas que hagamos una sola cosa de nosotros mismos.
Ni una sola, hermanos. Y cada uno de ustedes, de acuerdo al tiempo, ¿no? Yo sé que he platicado con algunos, les contamos y les testificamos cómo el Espíritu Santo nos guió. Y a partir de ahora, no va a ser diferente. Imagínate el cambio abismal en nuestras vidas, y eso sucede mucho. Ya fuimos guiados hasta aquí. Ya fuimos guiados a salir después de que el corazón del faraón se endureció, después de que vimos las plagas y vimos cómo nosotros fuimos librados, y después de que el faraón dio la orden, sálganse, váyanse, 600,000 sin contar mujeres ni niños. Y cuando llegaron ya al desierto, cuando ya de camino. Pero una vez que estuvieron allá en el desierto, ya no se dejaron guiar por Dios, a pesar de que veían la nube y la columna de fuego, y empezaron a hacer de su propia voluntad, de sus propias ganas, de sus propios deseos. A mí me parece que necesitamos ahora un ídolo. Necesitamos tener algo en donde lo veamos a nuestro Dios. Entonces hagamos el cordero. Y empezaron a experimentar cosas que les alargaron el camino. 40 años. Y eso pasa en tu vida como cristiano. Cuando llegamos a los pies de Cristo y el primer amor, ¡wow! Todo es hermoso, todo es maravilloso, y queremos hablar y anunciar y predicar. Pero cuando termina el primer amor, yo necesito otra cosa, yo necesito eso, a mí me parece, a mí. Y entonces empezamos a experimentar cosas raras. Y eso no debe ser. Aún nosotros como ministros suceden cosas así. Y empezamos a hacer cosas de nosotros como hombres. Por eso es que ustedes y nosotros como ministros, y ustedes como iglesia, nosotros juntos como familia, somos cartas abiertas. Ustedes tienen que mirar en mí como pastor si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y cuando ustedes miren que estoy haciendo cosas de mí mismo, de mi humanidad, de lo que a mí me parece bueno, es como una alerta ahí en tu carro. Algo está pasando en un ministerio. Pero antes de mirar, dice la palabra, antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo. Amén. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Señor, no permitas que yo haga nada de mí mismo. No permitas, Señor, que yo sea guiado por mis emociones, por nada. Señor, yo quiero ser guiado por ti. Háblame. Amén, amén. Necesito escuchar tu voz, aún en cosas insignificantes que para ti podrían ser insignificantes, para Dios no lo son. Amén, amén. Cosas sencillas, hermano. ¿Voy o no voy? Ayer que estaban ensayando aquí los muchachos de la alabanza, para la gloria de Dios tenemos ya 2 pares de micrófonos. Gloria a Dios. Amén. Y entonces, no, vamos a usar estos, sí, y les dije, ¿ya oraron para ver cuáles micrófonos van a usar? Porque tuvimos una experiencia, que fuimos bendecidos ya con muchas cosas, y de repente por hacerlo, la fuerza rápido, no pensamos. Y hace como 15 días esta bocina, que para la gloria de Dios es muy funcional, estuvo calladita todo el culto. Calladita. Y dije,
dije, gloria a Dios, funcionó bien de árbol, porque no se escuchó y estábamos batallando con otra bocina. Pilas, en todo tenemos que ser guiados por Dios. Amén. Amén. Aún en mirar qué micrófono vamos a utilizar. Porque no es nuestro reino, no es nuestro culto, es el reino de Dios. Para extender el reino de Él. Amén. Para alabar a Él. Amén. En cada detalle, amados hermanos, en cada detalle tenemos que dar. Tenemos que ser guiados por Dios. Primera de Corintios. Amén. Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice aquí, amén. ¿No sabéis? 3:16. Así como Juan 3:16, que nunca se debe de apartar de tu vida. Juan 3:16 es el acto de amor más grande. Y 1 de Corintios 3:16 nos recuerda algo. ¿Ya lo tienes? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. El Espíritu Santo, ¿dónde está, hermanos? En nosotros. Él mora en nosotros. Él está con nosotros. Amén. Él está caminando con nosotros. Gloria a Dios. Él no se aleja de nosotros, Él está con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando hemos decidido creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó, cuando esto lo creemos, entonces viene el Espíritu Santo y sella nuestro corazón. Sella. Ya estamos guardados, separados, destinados a la salvación y a la vida eterna. Amén. Pero el mismo Señor Jesús oró así el viernes, ¿verdad? Es Juan 17, ¿verdad, hermana Julia? Juan 17, me parece. Cuando Jesús oró por nosotros, sus discípulos, que habríamos de creer en los que Él enseñó, en los 12 que Él separó, a los 12 que Él capacitó. Después oró por los que habían de creer por lo que ellos dijeran. Y esos somos nosotros. Y Jesús dijo, estos están aún, ¿en dónde? En el mundo. Estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, para ser uno contigo, pero ayuda a que ellos también vayan contigo y sean uno contigo. Están en el mundo. Cuídalos. Cuídalos, Señor. Esa fue la oración de Jesús. Ahí, en el Getsemaní. Él orando y los discípulos durmiendo. ¿Te acuerdas de esa historia, esa parábola? Pero Jesús oró y derramó lágrimas, y fue ahí donde Él dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Y ahí nos da una clase magistral acerca del reino de Dios. Jesús sabía que Él tenía que pasar por eso, experimentar eso. Mas Él en su humanidad tuvo ese temor. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, dura cosa es. Pero al instante reconoce, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es el reino de Dios. Eso es sujeción en el reino. El mismo Jesús se sujetó en el reino.
¿no sabéis que sois templo de Dios? El Espíritu Santo está en ti. Amén. El Espíritu Santo camina con nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Aleluya. Fíjate cómo aquí, al hacer la traducción de templo, ¿qué es un templo? Hace referencia al santuario, al lugar santísimo, el lugar sagrado donde mora. ¿Y dónde está ese lugar santo? En nosotros. Amén. Los salvos son un lugar de adoración a Dios. Los salvos somos un lugar de adoración a Dios. Amén. Hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Juan. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a regresar un poquito a la escritura. Juan 14, versículo 16. Amén, amén. Aleluya. Todavía. Juan 14, 16. Estoy en 16, 16. Aleluya. Vamos a ver desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Esta es la promesa de la cual Jesús les predicó en Hechos 1:8. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo les enseñé, entonces yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador a ustedes. Ciertamente Juan ya los bautizó en agua, pero dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese es el consolador que vendría para estar con nosotros. Amén. Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad. Se me cayó el micrófono. Este pastor se mueve mucho. Pero si te oyes. ¿Sí me escucho? Gloria a Dios. Me quedé en el 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. ¡Qué hermosa palabra descriptiva de lo que acabamos de leer en 1 Corintios 3:16! Él está en nosotros y mora en vosotros. Amén. 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 18. A veces creemos que cuando aceptamos a Cristo ya. Hoy acepté a Cristo, Señor, es mi Señor y mi Salvador personal, escribo mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados, me arrepiento. Amén. En automático ya estás salvo, ya como tu nombre está escrito en el libro de la vida, vámonos para allá. Pero estamos en el mundo. Estamos aquí donde la carne todavía es débil y donde el pecado está acechando y donde hay un príncipe que está gobernando en este tiempo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos y aún de los que creemos. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez que aceptamos a Cristo, debemos de buscar rápidamente el sello del Espíritu Santo. Es Él el que nos va a guiar. En este tiempo de problemas, de angustias, de dificultades, el Espíritu Santo nos guía seguros. Porque las acechanzas no se acaban. A veces cuando nos esforzamos, cuando decimos, Señor, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ya no voy a pecar, ahora sí, yo ya no, te prometo que ya no lo hago, es cuando más pruebas vienen, cuando más estamos siendo tentados. Porque Satanás es astuto y sabe por dónde entrar. Entonces el Señor Jesús dijo, mira,
¿De qué serviría que yo te hablé, te prediqué, te anuncié, te muestro la verdad y después te dejo solo? Ahí, a ver, órale, mijo, vas. Imagínate. Sería sumamente complicado. Pero para esto es que Él iba a rogar al Padre, para que enviara el Consolador que esté con nosotros siempre. Y dice aquí el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y vamos de aquí al versículo 26. ¿Lo tienes? Por 25, ahí sí, vamos leyendo todos juntos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén, amén. Todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que Jesús habló, ¿quién es el que nos va a estar recordando? El Espíritu Santo. Esto se va a convertir en nuestra guía. Ahora, en este tiempo de la gracia, ya conocemos la verdad por medio de Cristo. Ya aceptamos a Cristo. Ya caminamos con Cristo. Pero Cristo, el Señor Jesús, sabía que no sería fácil. Entonces tendríamos que tomarnos de el Espíritu Santo, de el Consolador, para ser guiados, para caminar con Él, para experimentar ese poder del que habla, que es el reino de Dios. No para estar vacíos y huecos, sino para experimentar el poder de Dios. Amén. Amén. El detalle es que muchos de nosotros como cristianos llegamos a nuestra zona de confort muy rápido, muy rápido. Y llegamos en un punto donde ya en la iglesia, donde ya en el ministerio, donde ya en la congregación, vemos nuestras comodidades
y ya no nos esforzamos por anhelar escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llegamos a una rutina y hacemos de nuestra relación con Dios una religión más, algo mecánico, algo preestablecido. Y Dios no quiere eso de nosotros en este tiempo. Dios quiere una relación, una intimidad, un caminar con Él, una línea que esté conectada a Él todo el tiempo. El Señor sigue hablando en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Amén. El Señor revela palabra. El Señor te da sueños. El Señor te habla por medio de la palabra escrita. El Señor te habla por medio de un sueño. El Señor te habla por medio de un profeta. El Señor usa hermanos para que Dios te hable. El Señor puede usar aún, fíjate, una alabanza para que Dios te hable. Amén. En el momento que tú estás devastado, que tú necesitas una palabra, en ese momento tú escuchas el cántico y dices: amén, Señor, tú estás conmigo. Gloria a Dios. Entonces tu corazón se regocija, tu espíritu se sincroniza con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu espíritu se sincroniza y es el Espíritu el que da testimonio a tu espíritu. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo el que da testimonio, el que se comunica con tu espíritu. Es por eso que dices: ay, no sé qué siento, es algo que siento. No lo sientes solamente en tu alma, sino lo estás sintiendo en lo espiritual, en ti. Amén. No es la voz, no es el micrófono, no es la bocina, no es Carol, no es Valeria, no, es el Espíritu Santo el que da testimonio a tu espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso tenemos que tener el discernimiento, el entendimiento. Amén. No voy a entrar en la profundidad de los dones y de los talentos del Espíritu Santo. Esto es un tema aún más extenso. Pero el mismo Espíritu va dando a nosotros frutos. Es lo primero que da. La primera evidencia cuando tú depositas una semilla, Cristo. Cuando depositas la semilla, Cristo, en tu vida, empieza la semilla a germinar. Amén. Empiezas a ver las hojitas, la plantita que va creciendo, que va desarrollando. Y en el tiempo perfecto, por la gracia de Dios que estamos viviendo en este tiempo, y que en este tiempo está el Consolador para recordarnos, para enseñarnos lo que Jesús habló, el Espíritu Santo va a hacer desarrollar y va a empezar a brotar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ya después lea usted Gálatas capítulo 5. Ahí están los frutos del Espíritu. Y también, si esa semilla no es de Cristo, sino esa semilla está cargada con pecado, con carnalidad, con humanidad, también va a germinar. Y también va a haber fruto. Pero no un fruto espiritual, sino un fruto carnal. No un fruto que agrade a Dios, sino un fruto que agrada tristemente al diablo. Amén. Ahí están en Gálatas capítulo 5. Después los lee con calma. Pero nosotros debemos ahorita enfocarnos, trabajar en dar fruto espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Amén. Cada uno de ellos, hermano. Los varones dicen: es que ya no puedo pecar a gusto. Pues no, porque ya hay mansedumbre, porque ya hay templanza. Ay, es que ya no me salen las palabrotas. No, mira, las palabrotas ahí están. Las palabrotas ahí están, porque cuando te enojas, el mismo Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. Y te enojas, pero no salen. ¿Por qué? Porque ya hay un fruto espiritual en ti. Amén. Amén. Ya hay un fruto espiritual.
A veces pensamos que el hecho de que hablemos en lenguas, o el hecho de interpretar lenguas, o el hecho del don de las sanidades, es que hasta allá se manifestarán los frutos del Espíritu. Esos son dones. Esos son dones del Espíritu. Pero los frutos se manifiestan en la medida en que tú y yo vamos desarrollando una relación con Dios. Amén, amén. Una intimidad con Dios. Un caminar con Dios. Amén. Amén. Ya el don del Espíritu vendrá porque Él lo reparte como Él quiere. Ya no como Él quiere y Él decide a quién se los da. Amén, amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Juan 14, estamos en el 26 y en el 27, ¿verdad? ¿Ya leímos el 27? No. ¿No? Pero leímos el 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Estamos en un periodo de tiempo, hermanos. Lamentable o afortunadamente nos tocó experimentar un periodo de tiempo en la historia moderna de la iglesia donde Cristo viene ya. Ya viene el Señor. Y es un tiempo que nos da miedo. Es un tiempo donde vemos las señales antes del fin. Es un tiempo donde estamos mirando que ya el anticristo aparentemente está listo para gobernar y listo todo el desorden para que él pueda levantarse y decir orden a las naciones. Ya está todo listo. Y vendrá ese tiempo de miedo, pero por el Espíritu Santo, por el Consolador, no tendremos miedo, sino que tendremos paz. Amén. Paz. Y paz, amor, gozo, paz. ¿Es un qué? Fruto. ¿De qué? El Espíritu. El Espíritu Santo. Este capítulo en nuestras vidas, hermanos, debe ser casi estos 36 versículos, híjole, tienen que estar aquí, plasmados. Cada vez que tengas una dificultad, una necesidad, vuelve a recordar Romanos 8 en tu vida y léelo. Léelo.
Y la palabra es viva y es eficaz. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Este es como, estamos leyendo el capítulo 8 de Romanos a manera de conclusión, pero te estás dando cuenta que todos los versículos que ya leímos acerca del Espíritu Santo están aquí nuevamente retroalimentando. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 3:16, ¿cierto? Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Aleluya. Fíjate, aquí quiero hacer una pausa. Juan 1:12 dice: mas a todos los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Ya eres hijo, pero ahora necesitas ser guiado. Amén. Y entonces aquí dice en Romanos 8, amén. Aleluya. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es como la comprobación. Has hecho una multiplicación, una división, una ecuación. La comprobación. Hay otra fórmula para comprobar que tu resultado sea el correcto, ¿sí o no? Hay una fórmula para comprobar que el resultado es correcto, y rápido haces eso. Ah, sí, cierto, lo hice bien, el procedimiento está bien. Pues el Espíritu Santo viene a hacer ese método de comprobación para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos viviendo una vida de fe agradable a Dios. Eso es. El Espíritu Santo es la comprobación, no en tu vecino, no en el pastor, no en tu pariente, en ti, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y después, ya que lo tengas asegurado tú, ya que tengas puesto tu chaleco de salvavidas,
ahora sí vas a poner al de al lado. Amén. Gloria a Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Gloria a Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad. Perdón, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando tú te sientas abatido, cuando tú sientas que ya no puedes, que es más, no te salen las palabras, y podemos llegar a decir: ¿sabes qué, Señor? No tengo ni ganas de orar. Acuérdate que el Espíritu Santo está aquí para interceder por ti. Amén. Con gemidos indecibles. Amén. Y es por eso, hermanos, que hay algo dentro de nosotros que nos hace tener necesidad de congregarnos, necesidad de buscar a Dios. Porque el Espíritu Santo, que ya selló tu corazón para salvación, está gimiendo a Dios, aunque tú no lo escuches. Él clama
Él clama. Amén. Amén. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén, gloria a Dios. nuestro. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque el Consolador, el Espíritu Santo, está realizando su ministerio en nuestras vidas. Amén. Nunca olvide esta parte de su fe. Nunca olvide la parte espiritual que le guía. Amén. Amén. Nunca piense, solo es el culto, solo es Cristo. No. El Espíritu Santo es un pilar fundamental que le da razón de ser a todo, porque es el revestimiento de poder de Dios para predicar y para predicar a Cristo y para extender el reino de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que experimentaron en la iglesia primitiva. Esto es lo que tenemos que experimentar hoy como iglesia de Cristo en los últimos tiempos, como la iglesia de Filadelfia, aquella que el mismo Señor dijo en Apocalipsis capítulo 2, me parece que es el mensaje de las 7 iglesias: ya sé que perdiste un poco de fuerza, ya sé que no eres la misma de Hechos 1:8. El Señor sabe lo que ha pasado en nuestras vidas. El Señor conoce y escudriña nuestros corazones, pero el Señor ve en la profundidad de tu ser. El Señor ve en la profundidad de tu espíritu. Lo importante hoy, hermanos, lo importante hoy para la iglesia no es de qué tamaño es tu teclado, no es cuántas luces hay aquí, no es cuántas bocinas y de la excelente calidad tengas. Eso no es el reino. Eso no es experimentar el reino. Eso no es lo importante para Dios. Lo importante para el Señor, mirando a su iglesia, es aquella que esté vestida de Cristo y revestida del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Eso es la esencia del Evangelio, genuino, auténtico, sin adulterar, no clonado, no algo falsificado. Esta semana mi esposa y yo empezamos a ver una conferencia de un hermano. Duraba 1 hora con 20 y tantos minutos. En 8 minutos puedes discernir por el Espíritu Santo que habita en ti de qué se trata. Amén. Amén. Ustedes, hermanos míos, tienen poder, no de suyo, sino de Dios en ustedes. Amén. Amén. Hay poder, hay un cántico que dice: hay poder, sin igual poder.
¿Cómo va? En Jesús, que murió, Él venció, algo así, ¿no? No soy cantante, no los desentono, pero me sé ese cantito. Hay poder en Jesús, hay poder en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, experimentemos a partir de ahora y hasta que Cristo venga la guianza del Espíritu Santo. Amén. Viviendo conforme al Espíritu, somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Viviendo conforme al Espíritu, somos más que vencedores. Cuando creamos la página, que ahí te invito a que entres y le des compartir, estamos buscando la manera de generar un contenido que edifique las vidas. Amén. Un contenido que edifique a los hermanos ahí en la página de Facebook. Y cuando describimos la página, ahí estábamos, cuando estábamos haciendo la página, tomamos este versículo de Hechos capítulo 1, 1:3 y 1:8. Amén. Y toma este versículo, estos 3 versículos para dar una definición, una descripción y una dirección a tu vida. Amén. Predicando a Cristo con tu vida, predicando a Cristo con tus hechos, extendiendo el y respaldados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Esa es la dirección de cada siervo del Señor.
Amén. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Toma esta palabra, hazla tuya y vívela. Amén. Amén. Disfrutemos de nuestra vida con Cristo Amén. por medio del Espíritu Santo. Disfrutemos nuestra vida en el reino de Dios, viviendo en la dependencia de Él y haciendo lo que Él nos manda, sujetándonos solamente a su gobierno en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Todo lo que tengo, todo cuanto soy, sea para glorificar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que el Señor nos siga guiando, que el Señor siga bendiciendo a este remanente, a este ministerio, siervos del Señor. Amén. No mire atrás. Aguas. La esposa de Lot fue instruida. No mire atrás. Es allá adelante. Es a Canaán. Pero en Egipto teníamos, pero éramos esclavos. Pero allá comíamos carne y acá hay maná y el maná no me llena. Experimente, sáciese con el maná de Dios. Amén. Experimente el reino de Dios. No mire atrás, mire enfrente. Si miramos atrás podemos quedar ahí como estatuas de sal. Amén. Miremos adelante, miremos lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo y lo que el Padre mismo ya ha puesto para cada uno de ustedes y de nosotros, que es la salvación. Nuestro flanco perfecto es Jesucristo. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos habla de a dónde vamos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Amén. Es allá para donde vamos. Sí, amén. Oremos por cada uno de nosotros, oremos por las iglesias, oremos por los pastores. Nunca deje de orar por sus hermanos, nunca. Todos somos miembros de una gran familia en Cristo Jesús. Amén. Todos somos miembros de esa gran familia y tenemos que orar los unos por los otros, como nos dijo Jesús. Amén. Amén. Pero ponga por favor sobre la roca angular de Cristo su vida. Estos tres pilares de fe como ministerio, siervos del Señor, tienen que evidenciar su vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos míos. Pónganse de pie mientras los ministros de la alabanza pasan. Vamos a